Mundo. Vamos con nuestros titulares. El Consejo Nacional Electoral rechazó la postulación de la exdiputada María Corina Machado. Isabel Pereira la reemplazará en la campaña. El ex jefe de gabinete, hemos tenido problemas con la edición de los titulares. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, reveló su ambicioso plan contra el cambio climático a solo unos meses de la conferencia de las partes que se realizará en París. Han sido liberados rehenes de Boko Haram. Bienvenidos a TV Perú Mundo. Vamos ahora con el análisis de la noticia. Estamos con Farid Cajat para comentar las noticias internacionales de hoy. Farid, ¿qué tal? Bienvenido. Estamos viendo imágenes de Venezuela, pero también tenemos información de Brasil en el caso de Dirceu, importante personaje del gobierno de Luis Ignacio Lula, bueno, del Partido de los Trabajadores, ¿no? Sí, buenas tardes y bienvenidas. Gracias. Dirceu es un viejo militante del Partido de los Trabajadores, es fundador, fue guerrillero, al igual que la actual presidenta. Y es un partido que en una época cuando tenía gobiernos locales, se suponía que eran gobiernos más honestos que la media en Brasil. Es triste ver a lo que han llegado una vez que ocuparon el gobierno central. Y después de haber terminado con una popularidad tan alta, ¿no? En el caso de Lula. Y esa es la información que tenemos para presentar ahora, y es que el ex jefe de gabinete de Luis Ignacio Lula da Silva, como decíamos, fue detenido por el escándalo de Petrobras. José Dirceu es acusado de corrupción activa, pasiva, formalización de organizaciones ilícitas y lavado de dinero. El ex jefe de gabinete de Lula da Silva, José Dirceu, fue detenido en su casa en Brasilia por la Policía Federal, en el marco de otra serie de detenciones por la causa de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. El ex hombre fuerte del Partido de los Trabajadores, PT, es uno de los arrestados en el marco de la 17 fase de la operación Lava Jato, lavadero de autos, sobre la investigación de la megacausa de corrupción que salpica al gobierno. Dirceu, de 69 años, fue detenido en la casa donde vive junto a su mujer y a una de sus hijas, y a donde cumple un arresto domiciliario desde hace 6 meses, después de haber pasado 1 año y medio en prisión, tras el escándalo de sobornos parlamentarios del primer gobierno de Lula. Desde la jefatura de gabinete, Dirceu controló todos los resortes del poder desde 2003, cuando asumió Lula, hasta que en 2005 se vio obligado a renunciar por el escándalo de sobornos parlamentarios que lo llevó a prisión. El dinero provenía de fondos públicos y de recursos de campañas electorales. Fue condenado a 10 años y 11 meses de prisión por esa causa. La policía aún no aclaró las sospechas que recaen contra Dirceu por el caso Petrobras, que ha salpicado a decenas de importantes empresarios y a medio centenar de políticos, que en su gran mayoría forman parte de la base de apoyo de la presidenta también del PT, Dilma Rousseff. Según la Fiscalía, Dirceu y algunos de sus allegados recibían de la red de corrupción en Petrobras alrededor de $58.000 por mes, aunque aún no se ha determinado cuánto de ese dinero era directamente para el exministro. No es verdad que yo sea el responsable pelo mensalão. Bueno, y para tener una idea de lo que significa la figura del poder que ha llegado a tener en su momento José Dirceu, como lo conocen, ¿a qué sería comparable su cargo, el cargo que tuvo el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, un presidente del Consejo de Ministros? Yo creo que sí, era el jefe del gabinete
es miembro fundador del partido, fue presidente del partido de gobierno y claro, él ya tiene una condena, pero por un caso, el Mensalao, en donde alegó, y todo parece indicar que con razón, que el propósito último de la corrupción, o sea, los sobornos a congresistas, no era el enriquecimiento propio, sino el que los congresistas apoyaran la agenda legislativa del gobierno. Pero en este caso sí está siendo acusado de enriquecimiento, digamos, a costa del erario nacional, o en este caso a costa de los recursos de una empresa en la que si bien cotiza en bolsa y presuntamente se administra como una empresa privada, tiene al Estado como accionista principal que controla el directorio. Y él ya estaba condenado, había cumplido su condena en la cárcel y estaba bajo arresto domiciliario. Y lo que llama la atención es que el fiscal lo acusa de haber recibido sobornos incluso en la cárcel. Estando preso. Claro, es que el monto de la corrupción de este escándalo de Petrobras es monstruoso, ¿no? La propia empresa calcula que por actos de corrupción habría perdido unos 2.000 millones de dólares. La policía cree que esa es una estimación bastante conservadora y que podría llegar a ser el triple. O sea, si hablamos de 6.000 millones de dólares, para ponerlo en contexto, es lo que se acusa de haber desaparecido en el caso del Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori, pero el total de la corrupción de los 10 años de Fujimori en una sola empresa. Ahora, que se lleve a la cárcel por el caso, ya no de la Mensalao, sino del tema de Petrobras, a una figura como Dirceu, ya pone, digamos, el foco de la justicia muy cerca de Lula y muy cerca de Dilma. Sí, más cerca de Lula que de Dilma, porque en el caso de Lula, él ya está siendo investigado. Creo que Dilma todavía no. En el caso de Lula, la investigación es por tráfico de influencias. Todavía no hay acusación formal en el caso de Lula, pero en todo caso Lula había tratado de desmarcarse de los problemas del gobierno de Dilma Rousseff. Ahora le va a ser virtualmente imposible hacerlo, porque si acaso él está más implicado en el escándalo de Petrobras y en el escándalo que involucra a las empresas, digamos, que son parte del proceso, que la propia Dilma. Ahora, un golpe como este a una persona como Dirceu y también al mismo Lula también golpea el Partido de los Trabajadores y golpea el régimen de Dilma, que tiene una aprobación muy baja, ¿no? Sí. ¿Están dadas las condiciones para que en algún momento pueda producirse el impeachment que algunos temen o quieren, algunos también? El tema es que, igual que en el Perú, el presidente solo puede ser procesado por causales establecidas en la Constitución. Esto no es un sistema parlamentario en donde el primer ministro puede ser destituido simplemente por incompetente. Aunque en Brasil se votó si querían o no ser tener un régimen parlamentarista. Y no lo aprobaron. ¿No? Claro, entonces, en el caso de ella, el impeachment procedería si se logra establecer que hay razones para pensar que estuvo involucrada en casos de corrupción. No sería objeto de juicio político simplemente por la forma en que ejerce el gobierno, siempre y cuando lo haga dentro de la ley. Ahora, tiene ya un enemigo declarado en el Parlamento, ¿no? Sus viejos aliados, ¿no? O sea, porque ellos también, digamos, el Partido Movimiento Democrático Brasileño, que tiene al vicepresidente del país y a los presidentes de las dos cámaras del Congreso, que era, digamos, la principal base de apoyo en el Congreso del gobierno de Dilma Rousseff, en tanto sus dirigentes principales, no el vicepresidente, pero sí los presidentes de las cámaras, están siendo investigados en este escándalo, han roto palitos y ahora van por la libre, ¿no? Ya no son leales al gobierno. Y la ironía es que su vicepresidente es del partido del PMDB, ¿no? Sí. Entonces también aunque él hasta ahora la apoya, ¿no? La apoya por un lado, y por otro lado está incólume, digamos, nadie lo ha acusado a él de nada, y en ese sentido eso no es del todo bueno para Dilma, porque quiere decir que hay una persona aparentemente proba que podría asumir el cargo en caso de necesidad. Claro, y sería la segunda vez entonces, si esto finalmente se llega a dar, que todavía no se están dando las condiciones, como dices, de un segundo impeachment bajo una constitución relativamente nueva, ¿no? Sí, en todo caso lo que hay que relevar para, digamos, mérito de Brasil, es que esa es la importancia de un poder judicial independiente. O sea, un poder judicial que investiga hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Y están cayendo ministros, empresarios, los hombres más ricos del país. Nadie está libre de la investigación y sus consecuencias judiciales.
Vamos ahora a otro tema en América Latina. El Consejo Nacional Electoral rechazó la postulación de la exdiputada María Corina Machado en Venezuela. Isabel Pereira la reemplazará en la campaña. La opositora María Corina Machado no participará de las próximas elecciones legislativas del 6 de diciembre, luego que el Consejo Nacional Electoral rechazara su candidatura al estado de Miranda, atendiendo a la medida que dio la Contraloría General de la República, que le inhabilitó a ocupar cargos públicos. Hoy le digo al señor, y le repito al señor Contralor, ilegítimo, que no tiene potestad para inhabilitarme. Y le digo al señor Maduro que estoy habilitada por los ciudadanos, por la soberanía popular, y que voy a postularme a la Asamblea Nacional. Tras ser rechazada por el órgano electoral, Machado anunció desde la Junta Electoral de la localidad de Los Teques que Isabel Pereira será quien la sustituirá en las postulaciones ante el CNE para los próximos comicios. Pereira, socióloga de profesión, agradeció la absoluta confianza en su persona. Las mujeres estamos dando la cara por este país que tanto nos necesita, expresó horas después la hoy candidata a la mesa de la Unidad Democrática. Al concluir su presentación, Machado pidió a sus seguidores apoyar la candidatura de Pereira, destacada en el espectro social por su trabajo como ejecutiva y académica del Centro para la Divulgación de Conocimiento Económico para la Libertad, se dice Libertad, y por sus estudios sobre pobreza, educación y trabajo social. María Corina Machado, quien tiene un proceso judicial pendiente por el delito de conspiraciones, perdió la investidura parlamentaria en el 2014, luego que asistiera a una sesión del Consejo Permanente de la OEA en Panamá, en representación de su país. Tiempo después, la Contraloría General la inhabilitó para ocupar cargos públicos por incurrir en el supuesto delito de ocultamiento de bonificaciones en su declaración jurada de patrimonio durante su gestión como diputada. ¡Venezuela está contigo! ¡Venezuela libre! Bueno, lo que se temen o temían algunos sectores, ¿no?, es que se realicen las elecciones, pero con una oposición debilitada, no solo por sus propias diferencias internas, sino también por este tipo de actitudes de trámites, digamos, o leguleyadas, ¿no? Bueno, sacar a la carrera a algunas personas. Por ejemplo, la oposición realiza un proceso interno parcialmente democrático, parcialmente por acuerdo entre partidos, para designar sus candidatos al Congreso, y una vez que elige sus candidatos al Congreso, el Consejo Nacional Electoral decide que a partir de esta elección va a haber una cuota de género de mujeres, que la oposición no, con la que la oposición no cumplía, con lo cual los obliga a volver a negociar. Retroactivo. Y además, en el caso de 4 personas, los inhabilita para participar en la elección. En el caso de María Corina Machado, podrían haberle imputado en el pasado, digamos, móviles golpistas, y con razón probablemente, pero no le imputan eso y le hacen imputaciones francamente absurdas, como el haber participado en la Asamblea General de la OEA dentro de la delegación panameña, y ahora por no declarar una bonificación alimenticia que ella alega no haber recibido. En el caso de un exalcalde que está preso, lo inhabilitan por no presentar su declaración jurada, pero él estaba preso cuando se venció el plazo para declarar la declaración jurada, para presentar la declaración jurada, con lo cual lo que queda claro es que el gobierno va a hacer todo lo posible para que esta sea una elección injusta. Yo siempre he sostenido que bajo el chavismo no ha habido fraudes electorales en el recuento de votos, pero sí utilización del monopolio del Estado para fines proselitistas. Pero es un sistema curioso, ¿no? Porque no nombra a la persona que la reemplaza el grupo que tiene representación, que representa a la oposición, sino ella misma, María Corina Machado. Bueno, en tanto ella había sido elegida por la oposición, pero claro, el tema es que la oposición también tiene divisiones internas, y creo que el oficialismo está tratando de incidir en esas divisiones al tomar este tipo de decisiones. Por ejemplo, llama la atención que ante estas inhabilitaciones, si bien ha emitido algún pronunciamiento, no haya sido más enérgica la posición de Capriles, ¿no? Claro. Que representa, si acaso, una ala más moderada dentro de la oposición. Y bueno, entonces más o menos se va a repetir la figura que se ha venido dando en las anteriores elecciones, ¿no? Hablando de elecciones, tenemos la franja electoral.